Annabelle estaba aburrida. Estaba tumbada en la cama, mirando el techo de metal sin ningún rasgo distintivo, y escuchando el ruido metálico y el chirrido de los sistemas de procesamiento de minerales de la estación 10 niveles más arriba. Era una cantante del vacío. Una posición prestigiosa, supustamente. Había recibido años de entrenamiento, se había sometido a incontables terapias genéticas, le habían implantado más ciberware del que le importaba pensar, finalmente, habían expuesto su mente al vacío sin protección. Todo para que pudieran asignarla al extremo más recóndito de la galaxia, atrapada en un gran tubo de metal, que sirviera como un taxi glorificado para rocas y cubitos de hielo. El sistema de megafonía cobró vida con un crujido. Annabelle Black, por favor, preséntese en la sala de operaciones. Annabelle Black, a la sala de operaciones. El deber la llamaba. Últimamente había estado enviando mucho hielo a Nueva Atenas para el proyecto de terraformación. Los exploradores probablemente habían encontrado otro cometa para enviarlos. Se dirigió al ascensor y presionó el botón del anillo exterior. Su estómago se opuso a las fuerzas de Coriolis mientras el ascensor tomaba un camino recto, hacia abajo. Había hecho el viaje varias veces al día durante los últimos 6 meses, pero todavía no podía acostumbrarse a ese retortijón en sus entrañas. Annabelle se bajó del ascensor y se tomó un momento para recuperar el equilibrio en la mayor gravedad. ¿Por qué sus aposentos no podían estar en el anillo exterior? Caminó hacia adelante, ignorando las paredes y los rostros vacíos, y su cuerpo siguió el camino familiar en automático. Cuando las puertas de la sala de seguridad se abrieron, recuperó la conciencia. Levantó la vista y vio el rostro demasiado feliz del administrador Nguyen. Ah, el cantante Black, un placer como siempre. El administrador rara vez salía de su oficina, así que esta vez no era solo otro cubito de hielo. Nguyen. Annabelle despidió al diminuto burócrata con un leve asentimiento. El administrador estaba un poco lleno de sí mismo y presionarlo era una de las pocas ventajas de su trabajo. Era la única persona en la estación que en realidad no trabajaba para la empresa. Sus servicios eran prestados por el coro. El precio era probablemente el mayor gasto en el balance del administrador, no es que ninguno de esos créditos fuera a encontrar su camino hacia la cuenta de Annabelle. El rostro de Nguyen se ensombreció, pero se mordió la lengua. Finalmente, empezó. Sí, bueno, aparentemente la nave colonial Sepir usará nuestro pequeño sistema como punto de partida. Tu implante debería tener los detalles. Annabelle sintió el sonido de los datos que llegaban y los miró. Quieren que los dejen caer bastante arriba en el pozo, supongo que no se detendrán para una visita. La fachada alegre de Nguyen regresó. Sí, bueno, todo es cuestión de eficiencia, ¿no? Puedes dejarlos lo suficientemente lejos para que no tengan que luchar contra la estrella para activar su motor de salto, ¿no? Annabelle se encogió de hombros. Los cantantes del vacío podían conectar 2 puntos cualesquiera en el espacio, haciendo un puente entre ellos a través del vacío mismo. El viaje era instantáneo, pero requería un cantante en cada extremo, por lo que era inútil para expandir el alcance del colectivo Terran a nuevos sistemas. Para eso tenían naves de salto. El viaje podía llevar años, pero una vez que había cantantes del vacío en un nuevo mundo o estación, era parte de la red. En cualquier caso, el barco no hacía escala, por lo que no sería un alivio para su aburrimiento después de todo. Annabelle se sentó en la silla de interfaz y sintió que su ciberware se conectaba al motor de ruptura. Su conciencia se expandió cuando sintió que los datos fluían desde todos los sensores de la estación y la red de sondas en todo el sistema. Su silla la aseguró y luego giró para mirarla hacia el suelo. El suelo de la sala de ruptura era de armaglas, lo que le permitía a la cantante ver el espacio. Algún burócrata había determinado que había un 23% menos de aberraciones cuando la cantante podía ver lo que estaban haciendo, mientras formaban su extremo del puente. Annabelle pensó que era una tontería, pero era un procedimiento y le gustaba la vista. Incluso si funcionaba, el punto de caída del Sepir estaba demasiado lejos para que ella lo viera con los ojos. Tendría que confiar en la conciencia que el motor de ruptura estaba alimentando a sus implantes. Cada uno de los sistemas a los que Annabelle estaba conectada pasó por un diagnóstico y luego apareció en verde en su mente. Buscó en el vacío y comenzó a escuchar. Había al menos una docena de canciones que podía oír. La mayoría le resultaban familiares, pero ninguna hablaba de los Sepir. Una melodía débil le llamó la atención, tan tranquila que no estaba segura de haberla oído siquiera.
No tenía palabras, pero la tranquilizó de una forma en que ninguna música lo había hecho antes. Mientras se esforzaba por escucharla mejor, su conciencia se fijó en una nueva canción. La cantante de los Zephyr había empezado. Reconoció la voz al instante. Esa perra de Sanelle iba a ser la cantante de una nueva colonia, mientras Annabelle languidecía en una lata. Reprimió su resentimiento y comenzó a cantar. Armonizó perfectamente con la vaca y el puente tomó forma exactamente donde se suponía que debía hacerlo. En un momento, los Zephyr cruzaron el vacío y volvieron a estar en el espacio real. Sin siquiera decir cómo está, activaron su motor de salto y se fueron. Annabelle intentó encontrar la melodía de antes. Había sido tan hermosa, pero tan tranquila. Se esforzó más, dejando de lado las canciones familiares. Pasó un momento eterno antes de que la melodía la alcanzara. La calma invadió su mente y tuvo que evitar cantarla. De repente la conciencia de Annabelle volvió a ser del tamaño de una habitación individual. Sus ojos encontraron a Nguyen de pie junto al apagado manual del motor de brecha. El tránsito está hecho. Si quieres quemar tiempo de brecha puedes pagarlo, maldito cabrón. El apagado manual era para emergencias. El daño cerebral era una posibilidad real si desconectabas a un cantante antes de que pudiera retirarse del vacío. Si la hubiera dañado a ella o a su cyberware, las multas del coro probablemente habrían arruinado al bastardo, pero eso sería un pobre consuelo para Annabelle. Había terminado de despedirlo casualmente, parecía que necesitaba un toque más personal. ¿Sabes? Incluso sin el motor de brecha, mi cyberware me permite interactuar con el vacío a pequeña escala. Sería una pena que una brecha, rebelde, te succionara las tripas por el culo, Nguyen. Esas dos oraciones sumaban más palabras de las que se había molestado en desperdiciar con el administrador en cualquiera de sus encuentros anteriores. Él palideció, pero no dijo nada mientras salía a toda prisa. Presentaría una denuncia, por supuesto. Ella le diría a Singera Files lo del cierre manual y él sería el que acabaría pagando una multa. El viaje de regreso de Annabelle a sus aposentos fue placentero. Bajarle los humos a Nguyen la puso de excelente humor y tarareó mientras caminaba. Ni siquiera el vuelco en el estómago por el ascensor le afectó el ánimo. Cuando se acomodó de nuevo en sus aposentos se dio cuenta de lo que había estado tarareando. Aquella débil melodía que provenía del vacío. Se detuvo al darse cuenta, pero la había estado tarareando con los pulmones y los labios, no con su voz vacía. No había peligro en eso, solo había escuchado algunas notas, pero no parecía poder sacársela de la cabeza. Necesitaba encontrarla de nuevo. Annabelle se recostó en la cama y apagó las luces, se concentró en su interior e intentó llevar su conciencia al vacío. Sin la ayuda del motor de ruptura, sus implantes se esforzaban incluso en esta tarea sencilla, pero poco a poco empezó a escuchar las canciones familiares. Las ignoró e intentó profundizar. Su conciencia se quedó flotando durante horas, o fueron segundos, mientras se esforzaba por escucharlas de nuevo. El cansancio se apoderó lentamente de ella y, en la semiconciencia del momento anterior al sueño, lo escuchó. La melodía la calmó como lo había hecho antes. Esta vez, ningún deber ni ninguna distracción la sacarían de su ensoñación. Annabelle comenzó a cantar.